Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde, la paz de Yahweh sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habla nuevamente, tu hermana y amiga, Pastora Nani Viajani Colón. Una vez más, en nuestra vigilia acostumbrada de sábado a domingo. Vamos a estar orando, intercediendo como cada madrugada. El shalom del Señor esté sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Buenas noches. El Señor les guarde. Vamos a estar compartiendo la palabra que el Señor ha traído al corazón en esta madrugada. Y vamos a estar hablando un poquito de un tema que ya lo habíamos tocado antes, ¿verdad? Usted puede ir a mi canal de YouTube y puede escuchar el mensaje que se dio en un momento dado que se titula o tiene base bíblica en Jeremías 7. En aquel entonces tocamos todo el capítulo o casi todo el capítulo 7 de Jeremías. Pero cuando estaba orando, intercediendo, estaba preguntándole al Señor, ¿qué tú quieres que hable el pueblo? Yo estaba preparándome y tenía en mi corazón hablar sobre la guerra espiritual, que no es la primera vez que hablamos sobre la guerra espiritual y sabemos que estamos en una guerra espiritual constante. Y dice la escritura en Efesios 6, 10 al 18 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están en los aires, ¿verdad? En las regiones celestes. Más sin embargo, mientras estaba preparándome y orando y como todas las veces que nos comunicamos por estos medios, yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero decirle al pueblo algo que salga de mi corazón o de mi entendimiento. Yo no quiero hablar algo por mi propia voluntad o por lo que yo estoy viendo, por lo que yo estoy percibiendo en mi propia opinión, ¿verdad? Y aunque es un tema relevante y es un tema que tenemos que tocar luego como un estudio bíblico y lo vamos a hacer, que es sobre la guerra espiritual, en esta ocasión, mientras oraba, el Señor me volvió a llevar a Jeremías 7. Y el Señor me llevaba porque me hacía entender y me decía que muchos nos estamos preguntando por qué, que habemos muchos preguntando o abrumados por los mensajes que están saliendo, porque no es una voz, no son dos, no son tres, es muchas las voces que se están levantando a anunciar y advertir al pueblo para que se prepare porque vienen acontecimientos fuertes sobre la tierra y se está hablando específicamente de unos panoramas que no son nada alentadores para Estados Unidos y para los territorios de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y el Señor me traía esta inquietud y me decía, es que hay muchos que se están preguntando, están cayendo en ansiedad, están cuestionándose inclusive. El Señor me hacía entender que había gente peleando con ellos mismos delante de la palabra que el Señor estaba dando de advertencia, que el Señor estaba viendo cómo el pueblo estaba entrando en confusión. Y el Señor me volvía a recordar y me llevaba a todos los mensajes que el Señor ha dado una y otra vez. Y que llevamos tiempo, años, hablando sobre lo que había de acontecer. He recibido llamadas, mensajes y he recibido mucha gente haciendo preguntas. Estamos trabajando casi 24/7 desde que yo abra los ojos hasta que me acuesto, respondiendo preguntas sobre preparación para ayudarles a ustedes a prepararse, ¿verdad?
porque el que tiene un corazón pastoral no solamente da la palabra profética que viene a su corazón de parte de Yahweh, sino que busca las herramientas y las alternativas para que el pueblo, el cual está impactando, se prepare y no les tome por sorpresa, ¿verdad? Entonces, pues hemos estado trabajando duramente. Había cesado por un tiempo y había mermado el boom de la gente preparándose, y ya yo entendía que el grupo estaba bastante entendido y que también tenía todas las herramientas y que a este punto ya se tenía que haber preparado. Pero de momento explotó como un boom, ¿verdad? Y de 3.000 o 2.000, quizás 4.000 personas que teníamos en el grupo preparándonos como José en obediencia y fe, al día de hoy pasamos los 12.000. Entonces, o llegamos cerca de los 12.000, no recuerdo bien. Y esto ha sido en pocas semanas. Y yo entiendo que esto ha sido un boom a consecuencia de los mensajes. Inclusive he recibido mensajes y llamadas de personas que estuvieron muchos años escuchándome con la cantaleta, como si fuera el matapiojo, molesta que molesta, familiares, gente que yo aprecio, gente que yo amo, familia de mi familia, familia de mi hija, familia de la gente que yo amo, que yo he estado cerca. Y al día de hoy doy gloria a Dios porque han despertado y porque sí se han preparado o se están comenzando a preparar. Y yo oro al Señor que extienda un poquito más de tiempo o que nos dé las herramientas y la provisión para poder ayudarles y que puedan prepararse, ¿verdad? Adecuadamente, sin caer en histeria, sin caer en una desesperación, porque cuando usted es obediente, cuando usted obedece la voz del Eterno, usted tiene seguridad en sus promesas. Y esas promesas le van a custodiar y le van a seguir aún en medio del valle de sombra y de muerte. Aún cuando las aguas se levanten, aún en medio de el valle de sombra y de muerte, aún en medio del desierto, si es necesario, va a llover maná y codornices. Y yo sé y estoy segura que lo que podamos hacer, que hagamos con diligencia y con esfuerzo y con responsabilidad, lo que esté en nuestras manos, como dice la palabra, hazlo. Lo hacemos y en nosotros en fe lo hacemos, y el Señor, respondiendo a la obediencia y a la fe, va a multiplicar. ¿Cómo multiplico los panes y los peces? Esa es mi fe y yo lo creo. Así que, dejando esto bien claro para que usted no se me desespere, para que usted no pierda el control, para que usted no entre en ansiedades, porque no vale de nada que usted entre en una ansiedad, en una crisis, porque se va a paralizar y va a echar manos hacia atrás, va a poner brazos caídos porque va a sentir que no puede hacer nada y va a perder el enfoque. Por eso es necesario que conforme a que usted camine, conforme a que usted tome la responsabilidad que el Señor está delegando y usted obre, porque la fe sin obra es muerta. Si el Señor nos está dando unas instrucciones, usted obedece, y entonces ahí se activa la fe por la obediencia y por nuestra confianza en aquel que nos ha llamado y aquel que nos ha hablado, ¿verdad? Y en ese proceso nosotros podemos estar seguros de que el Señor va a respaldar ese esfuerzo de fe, ese esfuerzo de trabajo, ese esfuerzo de obediencia. Pero ¿sabe qué? La palabra dice
y establece que misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Yahweh más que holocausto. Y aquí es que vamos a entrar ahora. El Espíritu Santo me llevaba a aquel mensaje y yo le voy a pedir encarecidamente que luego de que termine la vigilia, luego de que terminemos el mensaje, durante el día de hoy, de mañana, en esta semana, vaya a YouTube y escuche el mensaje que habla sobre Jeremías 7, ¿verdad? Para que tenga el mensaje completo, porque eso fue, en esta ocasión el Señor me llevó a ese mensaje, pero como si fuera una continuidad. En este proceso en que estaba orando, el Señor me dice, su corazón, el corazón del pueblo está preguntándose por qué. ¿Por qué hay tanto mensaje de que viene hambruna? ¿Por qué hay tanto mensaje de catástrofe? ¿Por qué hay tanto mensaje tan cargado, entre comillas, de malas noticias y que pone carga sobre nuestros hombros? ¿Por qué el pueblo está recibiendo tanto mensaje en este sentido? Y el Señor me traía una respuesta. Y la respuesta me la dio yéndome nuevamente a Jeremías 7. Pero en esta ocasión me lleva directamente como respuesta a Jeremías 7:28. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yahshua, Hijo Espíritu Santo, Ruach Kadosh, quienes son tres manifestaciones en un solo Elohim Dios. Usted conoce como el Padre Jehová, Hijo Jesús, Espíritu Santo, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad, la tercera manifestación. Bien, dice, les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada. Y el Espíritu Santo me decía y me hablaba y me traía a mi espíritu que la respuesta es porque yo hablé y hablé y hablé y no quisieron escuchar. Llamé y llamé y llamé y no quisieron arrepentirse. Pretendieron cortar la voz de mis atalayas y mis profetas. Hicieron cesar la boca del que hablaba de parte mía. Mas, sin embargo, precisamente en medio de todo ese proceso donde el Señor nos viene trabajando, está tratando con el pueblo, esto, Estados Unidos y Puerto Rico y las naciones, porque es el mismo trato, el Señor no hace excepción de personas, Él habla a su pueblo. Y en el proceso, antes de cumplimiento, Él siempre habla. Él siempre da dirección. Él no ha dejado a su pueblo huérfano. Él dejó al Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Y nos está acompañando, está hoy, aquí donde yo estoy y allá donde usted está. Él es omnisciente, omnipresente y por tanto, porque Él conoce discierne los pensamientos y pesa la intención de cada corazón. Él sabía de antemano que el pueblo no iba a querer escuchar. Pero Él en su misericordia, en su amor, en su trato por aquellos que despiertan y que escuchan su voz y la siguen, despierte el oído de aquellos que hablan. Porque la palabra establece en Amós 3 que no hará nada Yahweh sin que antes los anuncie a sus siervos los profetas. Y dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado.
ante su presencia no hay nada oculto. Aún lo que se planifica tras bastidores, Él lo está observando. Porque dice la Escritura que sus ojos atalayan la tierra. De Yahweh es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Entonces, si eso todo es así, nosotros tenemos que entender que cuando Él habla, nosotros tenemos que escuchar. Y cuando Él habla, no podemos ser oidores, sino hacedores de su palabra. Cuando Él está llamando a un arrepentimiento, es necesario que usted siga su voz y vaya en un genuino arrepentimiento. La palabra establece que sus ovejas escuchan la voz de su amado pastor y la siguen. No solamente es escuchar, no solamente es oír, no es como decía Job, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Él quiere que nosotros entremos en una dimensión de relación estrecha con Él, que no solamente lo oigamos de pasada ni de lejos, sino que entremos en una relación estrecha. Por eso dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Llega la destrucción, llegan las situaciones difíciles porque perecemos a falta de su conocimiento. Y la palabra establece que cuál es el conocimiento de Yahweh. El conocimiento, precisamente en el contexto bíblico, en el original, conocer a Yahweh es intimar. Y nosotros rechazamos esa relación. Nosotros le hemos dicho al Señor gracias, pero no gracias. Es Él el que ha estado año tras año, tiempo tras tiempo, hablando a las naciones, llamando a arrepentimiento, avisando de lo que venía sobre la tierra, avisando sobre lo que iba a venir sobre las naciones y buscando que corrigiéramos nuestro camino. Y su palabra establece, como decía la campaña de que se levantó cuando fui a Puerto Rico hace un año, que fui por el norte, sur, este y oeste y aún en el centro. Hasta Aguas Buenas, bien en el campo, llegué. Y la palabra que el Señor me daba era: voz que clama en el desierto, endereza tu camino, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Endereza tu vereda. ¿Y cuántas veces el Señor ha llamado a arrepentimiento? ¿Cuántas veces ha llamado a una genuina relación con Él? Y el Señor me decía, me preguntan ahora que ven con sus ojos el cumplimiento. Pero yo lo dije con anterioridad, yo lo dije con tiempo, yo avisé. Yo llamé a mi pueblo y no quiso escuchar. Y le dirás, pues, por tanto, Estados Unidos y Puerto Rico, porque tenemos que entender que el Señor está mirando como un todo a Puerto Rico y Estados Unidos, porque lo mismo, la misma conducta que asume Puerto Rico, la asume Estados Unidos y viceversa. Y dice, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección. Ahora vamos a detenernos ahí. En el camino, cuando Yahweh levantó varias veces voz profética de aviso para que nosotros nos arrepintiéramos, porque incluso me acuerdo como ahora que cuando estaba predicando en los altares, el Señor decía,
Tenemos las herramientas para detener esto que viene. Tenemos las herramientas para escapar de la mano del juicio. Tenemos las herramientas para clamar al cielo y buscar misericordia. Pero tenemos que enderezar el camino. Pero tenemos que arrepentirnos. Pero tenemos que atender su voz. Y no quisimos escuchar. Entonces, la nación no quiso escuchar la voz de Yahweh y no admitió corrección. Cada vez que el Señor levantaba una voz, sea en Puerto Rico o Estados Unidos, donde se hablaba de corrección y arrepentimiento, y decían los profetas del terror. Y cada vez que el Señor quería llamarnos nuestra atención para que entendiéramos que teníamos que volver a la senda antigua porque habíamos traspasado los linderes antiguos, nos habíamos pasado de las rayas, habíamos ofendido su nombre, habíamos claudicado en la fe. Y el Señor nos estuvo llamando a arrepentimiento y nos estuvo marcando en todas las áreas. Yo puedo darle un resumen de todas las veces que el Señor explicó punto por punto y habló parte por parte y decía los por qué y mostraba qué era lo que teníamos que arrepentirnos, dónde teníamos que pedir perdón, qué era lo que teníamos que enderezar. Mas sin embargo, no quisimos escuchar. Y muchos pastores y muchos ministros que se creen dueños de concilios hicieron callar la voz del Señor y le pusieron un zipper a los profetas, le pusieron un zipper a los atalayas. El Señor sacaba a los pastores que detenían la palabra del Señor y hacía que el invitado abriera su boca con el mensaje del cielo y aún así se levantaban en contra. Eso yo lo vi con mis ojos. Yo lo escuché. Personas de distintos lugares llegaban a los altares, a las iglesias, a dar el mensaje de aviso del Señor y pretendían callarlos. Porque no aceptamos corrección. Porque no queremos ser corregidos. Y el Señor me llevaba a través de toda esta palabra. Dice, pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada. Le callaron la boca a los profetas y a los atalayas. Pereció la verdad. Y cuando los ministros, los pastores, los que se creen dueños de concilios, hicieron callar la voz del amado, que por misericordia llamaba a arrepentimiento y por misericordia estaba llamando a su pueblo, porque Él no quiere que nadie perezca, no lo quiere, no lo desea, a Él le duele. Y cuando estaba Él llamando, como ellos cortaron la voz de los profetas y los atalayas y callaron la voz del mensaje del Señor, a este tiempo, cuando estamos viendo que todo aquello que quisimos detener, ocultar y esconder se está cumpliendo delante de nuestros ojos, cuando vemos que los profetas y los atalayas tenían razón, cuando vemos que el Señor estaba hablando y no quisimos escuchar, ahora que vemos que se está cumpliendo aquello que fue anunciado hace mucho tiempo, ahora perece la verdad. En otra traducción bíblica dice fue cortada, fue callada la fe. Porque en este tiempo, al no haber escuchado la voz del Señor,
el habernos distraído en otras cosas, el ser duros de cerviz, nos está costando las consecuencias de que nos falte la fe. Y tenemos un pueblo que está entristecido, está ansioso, está oprimido. Porque al no tener dirección, al no tener pastores que les pastoreen, al no tener quien los dirija, claudican en la fe. Les falta la fe. Se supone que en medio de cumplimiento, si la palabra del Señor fue hablada y tú te preparaste y el Señor habló y tú obedeciste, en medio del desierto, sea tu voz la que inyecte la fe. Sea tu voz la que le diga a las tinieblas retrocede. Sea tu voz la que le diga a aquellos que le faltan la fe, vamos hacia adelante, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Se supone que en este tiempo sea la iglesia brillando con una palabra de fe. Que no niegue los acontecimientos ni se esconda, pero que mantenga la fe. Que no importa que le cierren las puertas de los templos. Y el Señor me decía y me volvía a traer el mensaje. Y me decía, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Yeshua, la iglesia de mi Salvador, no son 4 paredes. La iglesia del Señor no es una estructura hecha por mano de hombre que se hizo con piedra o madera. La iglesia del Señor es luz en medio de tinieblas. La iglesia del Señor es sal de la tierra. La iglesia del Señor es aquella que tiene la fe para poner sus manos y multiplicar los panes y peces. De poner las manos sobre los enfermos y sanar. De poner las manos sobre el cautivo y ser libre. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia que se limita a 4 paredes, que está detrás del dinero de la ofrenda y de los diezmos, que no es que no sea bíblico, porque es bíblico, y eso ya hay un estudio bíblico en YouTube que les hice sobre ofrendas y diezmos. Claro que es bíblico, porque la obra no se sostiene sola. Pero una cosa es el sostenimiento de la iglesia en fe y otra cosa es que cambiemos el orden. La palabra establece, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. No es al revés. Y hoy estamos ministrando por los panes y los peces. En vez de caminar sobre el mar, para que el mar sea abierto como en el caso de Moisés y creer los milagros y los prodigios e inyectar fe. Y después entonces nos olvidamos de que aquel que llamó, él respalda. Que no se circunscribe un llamado a 4 paredes. Que si yo me tengo que ir a la calle a predicar al deambulante, voy a ir. Que si yo tengo que ir a la plaza, voy a ir a la plaza. Que si yo tengo que levantar el templo en mi casa, lo voy a hacer.
Que si voy a levantar una lámpara con una camarita o con la Biblia allí, con un megáfono en el patio de mi casa, pues hay que hacerlo. Porque hay que inyectar fe. Hay que inyectar fe. Y la fe sin obra es muerta. Si usted habla de fe y no la vive, muere la palabra dada. Este es el tiempo que nos corresponde precisamente dar en hechos prueba de aquello que hemos predicado año tras año. Y entonces el Señor me decía, me siguen preguntando y preguntando por qué, pero es que yo se los dije, yo se los avisé y no se quisieron arrepentir, no quisieron admitir corrección. Tienen el cumplimiento, pero hay una alternativa. Pablo dijo que sabía vivir en la abundancia como en la escasez. Pablo dijo que si él vivía, para Cristo vivía, y si él moría, para Cristo moría, sea que viviera o muriera, era el Señor. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y una de las luchas que yo he tenido durante ya casi un mes es que mi oración, yo le he estado hasta cuestionando al Señor porque, hey, somos seres humanos y lo que no entendemos lo vamos a preguntar, ¿verdad que sí? Es normal, pero el Señor nunca deja de responder. Y yo le cuestionaba al Señor en mi oración y yo le decía, Señor, y yo lo digo a cada rato, y yo ministro con esa palabra, y yo le decía, Señor, pero es que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Por qué la iglesia está enlutada? ¿Por qué la iglesia está acobardada? ¿Por qué la iglesia está con tanta cosa y tanto ataque del enemigo? ¿Por qué el enemigo está prosperando? ¿Por qué está avanzando? Pero la palabra establece. Y yo en un momento dado hasta me levanté, hasta en cierto momento con un coraje. Yo decía, en el nombre de Jesús y todo esto. Y yo decía, en el nombre de Yahshua, tu palabra dice, Señor, esto y lo otro. Pero no entendemos lo que dice la palabra. Que ciertamente las puertas del Hades no prevalecen con de fe. Aleluya. Estoy teniendo problemas con la transmisión, así que yo les voy a pedir que a los que son del ministerio de Ezequiel 22:30 se pongan a orar, porque están habiendo interrupción con la señal. Y por eso mismo la semana pasada no transmitimos porque estaba bien mala. Bueno, es una iglesia de fe. La iglesia de la cual habla el maestro, que dice las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, es una iglesia obediente. Y lastimosamente, la iglesia del Señor hoy día no es obediente. ¿Sabe? El Señor me hacía entender que no habíamos entendido el evangelio. Cuando usted entiende el evangelio, entiende que aunque el velo fue rasgado, eso no le exime de la obediencia. Porque precisamente el venir a Cristo, ser salvado por su gracia, en respuesta a ese amor, nuestro agradecimiento se sujeta a su obediencia. Por eso Pablo dice en Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Es necesaria la obediencia.
Porque dice la Escritura, Pablo decía también, que el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego, y que por nuestros frutos somos conocidos. Y si nuestro fruto es rebelión, si nuestro fruto es que no admitimos corrección, es que es altivez, es que somos tan soberbios que no admitimos que nadie nos diga nada ni nos corrija. No permitimos la voz del Espíritu. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. Y nos acuerda de todas las cosas que hay en el corazón del Padre. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, esto significa que si somos una iglesia rebelde, una iglesia desobediente, una iglesia que no admitimos corrección, es porque no dejamos que el redarguir del Espíritu Santo fluya. Entonces somos una iglesia muerta, somos una iglesia que no está viva, somos una iglesia que no tiene poder, somos una iglesia que no podemos contra los huestes del infierno y que no podemos decir que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia porque nuestra iglesia está muerta. Está muerta porque una iglesia que no obedece, que no escucha la voz del amado para seguirla, no tiene el Espíritu Santo redarguyendo. Porque yo le puedo asegurar a usted que si el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, va a guiarlos a toda verdad y a toda justicia. Si se mueve en tu iglesia, en tu corazón, te va a redarguir, te va a corregir y te va a quebrantar a tal punto que tú no vas a tener resistencia. No va a haber momento en que tú puedas levantarte y decir que no admites la corrección. Y dice, más arriba de ese versículo, dice, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oyeron ni se inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir por qué? ¿Cómo nos atrevemos a cuestionar la corrección del Señor? ¿Cómo tenemos cara para cuestionar los justos juicios del Señor? Cuando hemos sido duros de servicio, cuando lo hemos querido callar, cuando no hemos permitido la corrección, cuando no hemos permitido el redarguir del Espíritu, cuando hemos apagado el Espíritu Santo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo no es 4 gritos y 4 lenguas. Eso es manifestación del Espíritu Santo, pero ojo, que en este tiempo la palabra establece que vendrían falsos maestros, falsos profetas, haciendo milagros y prodigios y señales. Eso lo dice Judas, eso lo dice Mateo 24, eso lo dice Marcos, eso lo dice hasta Apocalipsis. Mateo 24 dice que el Señor nos está advirtiendo todo el tiempo que tengamos cuidado de ellos. Judas nos dice que nos cuidemos y que no nos contaminemos ni siquiera nuestras ropas con los falsos profetas y falsos maestros. Que no nos juntemos con ellos. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es una cosa. La emoción es otra. Hay mucha gente emocional
aprendiendo lenguas, aprendiendo manifestaciones, pero no hay fruto. Y si no hay fruto, el Espíritu Santo no está transformando las vidas. Es algo serio. El Espíritu Santo está con nosotros, con una responsabilidad y una tarea. Y esa tarea fue redarguirnos, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No fue adularnos, no fue crecer nuestro ego, no fue hacernos creer pequeños dioses, no fue inflarnos el orgullo, no fue el hacer que nosotros nos creamos los más santos. Fue quebrantarnos, fue llevarnos a toda verdad y toda justicia, es redarguirnos, es transformarnos, es dar fruto. Eso es el Espíritu Santo. Y conste que yo estoy a favor y he experimentado la manifestación del Espíritu, y claro que sí, están sus dones, la palabra lo establece, Pablo lo dijo, lo describió en Corintios. Claro que sí, yo creo en la manifestación del poder de Dios para sanar, para libertar, para profetizar, para hablar lenguas, claro que sí. Pero la palabra establece que los dones son un regalo para la edificación del cuerpo. Tiene que haber un porqué de esa manifestación del Espíritu. Tiene que haber un propósito más allá de inflar el ego, más allá de inflar el orgullo. Tiene que haber fruto. Si no hay fruto, es emocional. Y el Señor decía, le dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección. Y el Señor viene en esta noche, en esta madrugada ya, a decirnos, vas hoy a admitir corrección. Primero yo, Pastora Nani, primero yo. Vamos a admitir corrección, vamos a decirle al Señor, examíname, Señor, y ve si hay camino de perversidad, límpiame, pruébame, saca a la luz lo que está oculto, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, como dijo David. Tenemos la sinceridad de corazón de quebrantarnos delante de su presencia y decirle, saca de mí lo que no te agrade. Tenemos la honestidad de amar al Señor sobre todas las cosas para dejar nuestro orgullo, y cuando Él nos diga o nos pida algo, cederlo, rendirlo. Cuando Él nos diga perdonar. Cuando Él nos diga pide perdón, pedir perdón. Cuando Él nos diga, como me ha dicho a mí todo este mes, en el proceso de unas cosas que están pasando, todo este mes, cada vez que voy a abrir la boca, el Señor me dice calla. Y el que me conoce sabe que esa es la prueba más fuerte que yo he tenido. Porque si hay algo que yo no sabía controlar, era mi emoción cuando quería contestar. Yo tengo que ser sincera y tengo que ser honesta, porque entonces si no sería hipócrita. Y en una ocasión, en esta semana que pasó, ocurrió algo que yo estuve, mire, a punto de abrir la boca. Y cuando me fui a echar agua para bajar los humos, para bajar
para calmarme, ¿verdad? Porque somos seres humanos. La palabra dice, airaos, pero no pecáis, no se pongan sobre su enojo. Y yo me fui a calmar, a echarme mucha agua fría y a bajar el estrés. Y cuando estoy así, tratándome de calmar, el Señor me habla a mi espíritu y me dice, no seas sabia en tu propia opinión. Y eso fue como una bofetada. Porque ya yo tenía todo el razonamiento, tenía la respuesta completa para la situación que estaba enfrentando. Que ante los ojos de cualquiera yo iba a tener la razón. Pero el Señor conoce todas las cosas y es el que escudriña corazones y sabe del por qué. Y ahí echándome agüita, el Señor me dijo, no seas sabia en tu propia opinión, enmudece. Y yo tuve que ponerme un zipper y enmudecer. Y usted no sabe lo que me ha costado a mí. A mí me han dado en toda esta semana como 3 o 4 episodios donde el pecho me quiere reventar. Pero es porque Dios está trabajando conmigo en mi, todavía a estas alturas, en mi carácter. Nuevamente, después de que ya yo me creía que estaba todo hecho, que ya el Señor había formado en mí, que ya mi carácter estaba totalmente dominado, controlado, sujetado a la obediencia en Cristo y estaba sometida al Señor, el Señor empezó a tocar áreas que yo pensaba que estaban resueltas. Y eso es solamente un ejemplo. Estamos dispuestos a rendirnos. Estamos dispuestos a menguar realmente. Estamos dispuestos realmente a permitir que Él nos redarguya, nos transforme y que más allá de una emoción haya un redarguir transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. Empezando por nosotros. Porque aquí le está hablando al pueblo completo, pero ¿quiénes somos el pueblo si no somos tú y yo? Si no empezamos por nosotros, si yo no empiezo por mí, ¿cómo voy a pretender que la iglesia y cómo voy a pretender que el mundo sea transformado si yo no permito la transformación del Espíritu Santo en mi vida? Y nos seguimos preguntando ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos egoístas, porque somos altaneros, porque somos soberbios, porque somos bocones, porque somos prontos para hablar, porque juzgamos según la apariencia, porque algunos tienen apariencia de piedad, pero su corazón está endurecido. Y el Señor es necesario que siga trabajando en nuestra vasija de barro. Es necesario que Él nos siga dando forma. Y como Él ha descubierto aquellas burbujitas que nos están haciendo daño y que van a explotar y van a romper la vasija, y puede que un pedazo termine golpeando a mi hermano o mi hermana, mejor me mete en el fuego nuevamente, mejor me vuelve a hacer, me hace de nuevo, me da forma nuevamente, todas las veces que sean necesarias, porque dice la palabra que Pablo mismo dijo, no que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Lo de ayer ya pasó. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo me redarguya para seguir formándome hasta ganar la estatura del varón perfecto, hasta que venga mi Cristo de la gloria a buscarme, hasta que yo vaya con Él y sea perfeccionada en su amor. ¿Por qué? De los tiempos que vivimos,
¿Por qué de los dolores de parto? ¿Por qué de la prueba? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué de los mensajes de hambruna? ¿Por qué de los mensajes de terremoto? ¿Por qué de los mensajes de tsunami? ¿Por qué del mensaje de guerra? ¿Por qué las visiones? ¿Por qué los sueños? ¿Cuántos porqués hay en tu corazón? ¿Por qué no comenzamos por preguntarnos por qué endurecimos nuestro corazón? ¿Por qué no escuchamos su voz? ¿Por qué no respondimos a su llamado? ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo nos redarguyera a tiempo? ¿Por qué no dejamos que Él nos transformara? ¿Por qué no dimos testimonio? ¿Por qué nos enorgullecimos? ¿Por qué callamos la voz de aquel que quería anunciar para que no viniera sobre nosotros este momento de prueba y pudiéramos retornar al Señor con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia? ¿Por qué no permitimos al Señor llevarnos a ese quebrantamiento voluntario para que cuando, como dice su palabra en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren y oraren y se volvieran de sus malos caminos, y entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La clave está ahí, la he estado diciendo por años. Yo me acuerdo que el Señor a mí me mostró lo que había de venir desde el 1994. El Señor calla la voz profética porque hubo un levantar de un gemir del Espíritu, una intercesión valiente de muchos guerreros de oración que se unieron en un mismo espíritu, en unidad, como un solo cuerpo, a clamar al Padre. Y hallamos misericordia. Se detuvo la mano de juicio en el 2008, algo así, 2004, 2008. O en el 90 y algo, 98, algo así. Por ahí. En el 2010, el Señor vuelve a levantar la voz profética. Y no solamente eso, abre las puertas de la internet, de Facebook, de todas las aplicaciones y comienza a regar la palabra de que venían juicios a las naciones, de lo que iba a acontecer. Y volvió a llamar a arrepentimiento. Desde el 2010, hace 10 años. Hace 10 años. Y porque el Señor habla con tiempo. Y porque el Señor es tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso, que nos sigue extendiendo tiempo y misericordia. Nosotros nos creemos que nosotros somos lo más lindo y que estamos en perfección y en santidad y somos tan perfectos que nos merecemos el cielo, como si nosotros pudiéramos merecerlo. Entonces nos queremos comer los niños crudos, como dice el refrán, vociferando de nuestra perfección y de nuestra santidad, cuando la verdad es que nuestro corazón está contaminado. Y una de las cosas que el Señor me traía era que una de las cosas que Él había llamado a la atención de su pueblo era que no se contaminara con el paganismo y con la costumbre de las naciones vecinas. Y la iglesia cambió el evangelio y dejó de predicar conforme la palabra, trayendo al mundo a la iglesia, sujetando la palabra al mundo, no el mundo a la palabra. Y cambiamos el orden y contaminamos y mezclamos lo santo con lo profano, y en vez de darle, como digo yo en buen boricua, darle una patada bien dada a Jezabel y darle un fuera
al mismo infierno, le tendimos la alfombra roja y la trepamos a los altares, contaminando el lugar santo. Miqueas 3:11. No, 3:9 en adelante. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que es el pueblo escogido, que representa a la iglesia, que representa a su pueblo. Que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes engañan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Yahweh diciendo: ¿no está Yahweh entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa de como cumbres de bosque. Y esta es la razón de todos los porqués del mensaje de juicio, del mensaje donde nos están diciendo: junta alimento porque va a escasear y habrá hambruna. Viene guerra a Estados Unidos. Viene traición. Viene sublevación. Se van a levantar la traición y por la traición vendrán de lejanas tierras. En momentos vulnerables atacarán. Prepárate, porque Yahweh habló y Yahweh va a permitir que estas cosas acontezcan. ¿Por qué? Porque esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, faltó la fe, y la boca de ellos fue cortada. Los enmudecieron. Los jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, los jefes de Estados Unidos, capitanes de la casa de Puerto Rico, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Puerto Rico con sangre y a Jerusalén con injusticia, a Estados Unidos con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus gobernantes gobiernan por corrupción. Y sus sacerdotes, levitas, ministros enseñan por precio. Enseñanza adulterada conforme al deseo de su corazón y no de la palabra de Yahweh. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Yahweh diciendo: no está Yahweh en nosotros, sabiendo que estaban contaminando y estaban mezclando lo santo con lo profano, corrompiendo la palabra de Yahweh, sabiendo que estaban mezclando la adivinanza con el mensaje de Yahweh, sabiendo que estaban enseñando el evangelio adulterado, sabiendo que estaban enriqueciéndose
a costa del dolor del pueblo. En conocimiento, no en desconocimiento, porque sabían lo que hacían. Y aún así, sabiendo lo que estaban haciendo, sabiendo que pervirtieron el derecho, sabiendo que no escucharon la voz de advertencia de Yahweh ni admitieron corrección, sabiendo que estaban tergiversando el evangelio y dando mal testimonio, aún así se atrevieron a tomar en vano el nombre santo de Yahweh. Se atrevieron a decir, Yahweh está con nosotros, y a retar la palabra de Yahweh y la misma presencia y ira de Yahweh. Por tanto, a causa de vosotros serán arados como campo y vendrán a ser montones de ruinas y montones y el monte de la casa como cumbres de bosque. Yo no sé si a ti esto no te quebranta. Yo no sé si en tu corazón el Espíritu Santo está redarguyendo y está trayendo convicción de pecado. Yo no sé si estás entendiendo lo serio del mensaje y de que los por qué y los justos juicios de Dios, de Yahweh, tienen una razón de ser y Él sabe por qué lo está permitiendo. Yo no sé si estás entendiendo que todo esto que viene sobre la tierra es a consecuencia de nuestro pecado y de haber cerrado nuestro oído y no admitir corrección. Yo no sé si en tu corazón hay redarguir del Espíritu en esta hora. Y admites que habías endurecido el corazón y que no habías querido ser corregido, corregida. Yo no sé si en tu caso habías hecho un bloqueo porque te habían enseñado que los mensajes no se aceptaban de juicio porque Dios es amor. Y se nos olvida que es nuestro Padre, que Él corrige a quien ama. Yo no sé si en tu corazón está ardiendo el fuego del Espíritu, quemando esas áreas donde tú sabes que tienes que ser redarguido y quebrantado. Y tienes que dejar que el Espíritu Santo redarguya para ser transformado. Yo lo único que te puedo decir es permite que el Señor te redarguya. Acepta corrección en esta hora. Ten un espíritu afable, un espíritu humilde, un espíritu dispuesto como David a reconocer y a pedir que el Espíritu Santo te redarguya, te examine y vea si hay camino de perversidad en ti. Porque más allá de que se cumpla o no se cumpla, de que si extienda tiempo, de que si nos acobija en su presencia, de que si nos puede Él acobijar en su misericordia aún en medio de lo que pueda ocurrir, que lo puede hacer. Más allá de que si perecemos o no perecemos, más allá de que si tenemos o no tenemos que comer, hoy hay una urgencia por tu alma. Hoy hay una urgencia por tu alma y no te estoy hablando solamente a ti que estás lejos del Señor. Si estás lejos del Señor, si no le conoces, si estás apartado, apartada, ven al Señor y ven ahora, porque Él te quiere recibir con amor y te quiere guardar. Quiere proteger tu vida en su corazón, más allá de que esta carne mengüe, más allá de que desfallezcamos, más allá de que pasemos a nueva vida. Él quiere salvar tu alma. Pero este llamado
más que nada es a nosotros la iglesia. Porque una iglesia no son 4 paredes. Y una iglesia, las 4 paredes sean de piedra, de cemento, de madera, como sea, aunque sea una carpa. Esa no es la iglesia que va a prevalecer. Esa no es la iglesia de la que se dijo las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia la cual está llena del poder de Dios, que puede ir contra las acechanzas del infierno y que tienen el poder para hacer que retroceda, es aquella obediente, es aquella que mengua, es aquella que reconoce, que se deja redarguir, que se deja trabajar en su corazón, que permite la transformación del Espíritu Santo en su vida personal. Y que como cada uno de nosotros lo permitimos, nosotros como iglesia, como un todo, si funcionamos como un solo cuerpo, el infierno mismo tiene que temblar y no va a prevalecer. Pero mientras seamos una iglesia rebelde, con un corazón endurecido, duro de servir, que no admite corrección, no vamos a prevalecer. Y si nos tienen que quebrantar, nos van a quebrantar. Si no hay de otra, no hay de otra. Hay una expresión que yo usaba mucho en mi otro perfil. Y yo ponía cada rato, cuando veía algo, porque no podía hacer comentarios extra, yo decía mucho, o somos o no somos, ¿verdad? Y a veces usaba bastante lo de que el árbol que no da buen fruto será cortado y que nosotros nos conocemos por los frutos. Pero el primer fruto que tenemos que dar, el primero, más allá de cualquier otra cosa, es el fruto de arrepentimiento. Y yo te pregunto, iglesia, nosotros como iglesia estamos dando fruto de arrepentimiento. Estamos dando fruto de arrepentimiento. Y hoy el mensaje es para ti, para mi iglesia. Vamos a admitir la corrección y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya. Vamos a permitir que nos quebrante de verdad, aunque duela. Aunque tengamos que llorar. Porque, ¿sabes? Cuando Él hace la herida, Él la venda. Cuando Él nos quiebra la pierna, la pata de la oveja, Él levanta la oveja y la lleva al hombro y le sana. Él restaura. Un corazón contrito y humillado no desprecia. Él venda a los quebrantados de corazón. Él los restaura. Ese es el poder de Dios. Eso es Espíritu Santo. Que permite el quebrantamiento, que permite el redarguir, que permite la transformación para luego ser sanos, para ser libres, porque no hay libertad si no hay sanidad. No hay libertad si no hay salvación. No hay libertad si no hay arrepentimiento. Nosotros, iglesia, empezando por mí, por más nadie. Yo no soy quien para juzgarte ni para señalarte. Pero nosotros, la iglesia, nosotros, tú y yo, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya. Vamos a admitir la corrección.
David escribió un salmo precioso, el Salmo 51, la dicha del perdón. Pero no es posible experimentar la dicha del perdón en su plenitud si no hay arrepentimiento. Para poder experimentar el perdón genuino, el perdón que sana, que restaura, tiene que haber un quebrantamiento y tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y la palabra establece que Yahweh discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón. Por eso Yahshua le decía a los fariseos que eran sepulcros blanqueados, porque aparentaban apariencia de piedad, pero su corazón estaba podrido, porque eran hipócritas. Y el Señor está llamando a permitir la corrección genuina, a un arrepentimiento genuino fuera de toda falsedad, de toda apariencia, de toda pantalla, de toda hipocresía. Esto no se trata de cómo yo opino que tú debes de ser. Esto no se trata de cómo yo opino que tú te debes de comportar o de vestir o de proyectar. Esto se trata de que el Espíritu Santo es como si fuera una radiografía que se posa sobre ti y que examina lo más profundo de tu corazón y que ante Él no hay nada escondido. Y se trata de rendir aún las áreas más ocultas, aquello que nadie más sabe. Y de someternos, aunque cueste y aunque duela, porque luego veremos la bendición de tener su plenitud de paz, de tener su llenura del Espíritu Santo, y ahí es que se manifiestan los dones con todo su poder. No hay de otra. Vamos a dejar el emocionalismo a un lado y vamos a permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo. Que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Comenzando con este redarguir del Espíritu, con este arrepentimiento. Que podamos entender lo que el Espíritu Santo está hablando. Que no sigamos cuestionando el porqué del cumplimiento profético, de por qué está mostrando hambruna, de por qué va a permitir que avancen las huestes del infierno, que por qué va a permitir que las naciones pasen por X o por Y. Que por qué, primero pregúntate por qué no permitimos la corrección. ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no nos humillamos? ¿Por qué no nos rendimos al Señor? Ese es el porqué que tenemos que preguntarnos. Cuando entonces podamos entender los porqués de nuestro corazón y rendirlos, entenderemos que el porqué que le preguntamos al Señor no tiene razón de ser, porque sus justos juicios son justos. Son justos. Y tienen un propósito establecido: limpiar a la iglesia, preparar a la iglesia para cuando suene la trompeta. Y yo no sé usted, pero yo me quiero ir. Yo quiero salvarme. Yo no quiero que nadie tome mi corona. Después de tantos años, que cualquier cosa, dejando que alguna raíz de amargura brote y me robe la salvación, dejar que cualquier descuido tome mi corona. No. Es tiempo de que despertemos, que nos va a costar salvación. Hay mucho pueblo lo que cree ser salvo. Y que si no arregla su vida, no entrega y no rinde, lastimosamente se va a perder.
lastimosamente se va a perder. Yo no me quiero perder. Yo no quiero dejar de alcanzar una salvación tan grande que costó precio de sangre. Así que no importa lo que duela, no importa las áreas que sean, hay que rendir y hay que permitir la corrección. Hay que humillarnos y que el Espíritu Santo más que nada redarguya nuestras vidas, llevándolas a un arrepentimiento. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, el que está lleno del poder de Dios, lo primero que hace el Espíritu Santo es redarguir. El primer fruto que se manifiesta es el arrepentimiento, no otro. Cuando hay arrepentimiento, entonces das pasos al perdón, a la paz, a la mansedumbre, a la templanza, a la fe, a la bondad, a todos los frutos del Espíritu. Y cuando tienes los frutos del Espíritu, entonces los dones del Espíritu se pueden manifestar con todo su poder. Ese es el orden. Y hemos invertido el orden. Mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, usted va a buscar arrepentimiento. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, usted va a buscar los frutos. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, su presencia, va a buscar redarguir. Y entonces, luego vendrán las añadiduras. Y las añadiduras, ¿qué son? Los regalos. ¿Y qué son los dones sino regalos? Usted y yo no merecemos los regalos. Usted y yo no merecemos los dones. Usted y yo no podemos hacer nada por merecer salvación ni dones del Espíritu Santo. Pero si usted busca al Señor en espíritu y en verdad y permite ese redarguir y esa transformación y permite que el fruto del Espíritu sea en su vida, comenzando por el arrepentimiento, yo le aseguro que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia y que usted va a ver los dones del Espíritu Santo manifestados en su vida por usted y para usted y para los que le rodean, porque los dones del Espíritu Santo son en función y para la edificación del cuerpo. Mientras no puedas caminar en unidad y en un mismo sentir, en un mismo espíritu, mientras no puedas permanecer en unidad, estás desligado del cuerpo. Y si estás desligado del cuerpo, no pueden ser manifiestos los dones del Espíritu, porque si estás desligado del cuerpo, no hay una función a favor del cuerpo. El don del Espíritu Santo es para la edificación del cuerpo. Si usted está dividido, si usted está escarneciendo, si usted está separado, si usted no está viviendo en armonía, pues entonces no hay edificación del Espíritu Santo a través de los dones, a través suyo, para el resto del cuerpo. En la palabra, en la escritura, hay un orden. Para los principios bíblicos hay un orden. Y tiene que vivir en ese orden. Usted quiere las promesas, usted quiere las bendiciones, tiene que obedecer, tiene que sujetarse y tiene que rendir. Así que, a este punto, yo no sé si usted es de aquellos que el Espíritu Santo en esta noche está hablando y está redarguyendo y está trabajando con su vida. Y este llamado a arrepentimiento, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si usted es iglesia y entiende que necesita arrepentimiento, escriba iglesia, yo. Si usted no conoce al Señor, escriba salvación,
si quiere aceptar al Señor como su Señor y Salvador, si quiere reconciliar su vida porque se alejó, porque se rebeló, porque se fue por su propia opinión, escriba reconciliación yo. Porque este llamado no es solamente para el que no conoce al Señor. Dice la palabra que si mi pueblo se humillare, el mensaje era para su pueblo, era para la iglesia, era la iglesia la que tenía que hacer. Era la iglesia la que se tenía que arrepentir, era la iglesia que tenía que clamar y volverse de sus malos caminos. Y hoy nuevamente el Señor está llamándote a ti, iglesia. Vuélvete. Permite el redarguir del Espíritu. Arrepiéntete. Comienza con el arrepentimiento. Si tú no le sirves al Señor, acéptalo hoy y escapa por tu vida. Si estabas lejos del Señor, te apartaste. Te fuiste en rebelión. Ven al Señor y reconcíliate. Porque la palabra establece, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Eso quiere decir que va a haber un momento dado que no va a estar cercano. Que no vas a poderlo hallar. Aprovecha ahora que está dispuesto y disponible. Porque dice Jeremías 30 que con amor eterno te ha amado el Señor. Por tanto, hasta hoy ha extendido su misericordia. Ha esperado por ti para tener de ti misericordia. Él desea, él anhela en su corazón tener de ti misericordia. Y esa misericordia es para salvación más que cualquier cosa. Escapa por tu vida, no dejes un día más que tu alma esté sin salvación. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y yo no te hablo de esta vida carnal. Yo no te hablo de que si vas a estar bien y en abundancia. No. Yo te hablo de que escapes por tu salvación. Porque si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Si nos toca ir de este mundo esta noche, asegura que tu vida se va a una vida eterna. Asegura tu salvación. Asegura tu salvación. No hay otro milagro más importante y más urgente que asegurar tu salvación hoy. Puede ser que el Señor te mande a buscar, como puede ser que suene la trompeta. Estamos en los últimos tiempos y el que no los reconozca está ciego y necesita que las escamas sean quitadas. Porque todo el cumplimiento profético bíblicamente, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia, la palabra. Todo el cumplimiento bíblico lo estamos viendo. Y esto no es para que tengas miedo, porque la palabra establece que su amor echa fuera todo temor. Nosotros no le servimos al Señor por temor. Nosotros no nos rendimos al Señor porque tengamos miedo. Nosotros venimos al Señor y le entregamos todo de nosotros porque le amamos, porque Él nos amó primero. En agradecimiento nosotros le obedecemos. Así que yo te invito que si tú tienes necesidad de salvación en esta noche, en esta madrugada, no te duermas sin salvación. No duermas, no cierres tus ojos sin salvación. Si tienes una petición específica por la cual quieres que oremos, porque luego de la vigilia seguimos orando, escribe tu petición. Si quieres que oremos por algo específico, si necesitas sanidad, si necesitas un milagro, oramos al Señor en común acuerdo, pero la palabra establece
que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable, y que su tiempo es perfecto. Hay veces que su milagro más grande es salvación. Hay veces que su amor llega aún a responder nuestra petición porque tiene propósito. Así que oramos por nuestros familiares para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. No hay otra petición y no hay algo que puedas hacer más por tus familiares que no sea orar, presentarle al Señor con todo tu corazón a tus familiares. No hay otra cosa que puedas hacer más grande que orar por los que están perdidos, por los que no son salvos. ¿Quieres hacer la diferencia en el Evangelio? Ora por salvación de las almas. ¿Quieres ser efectivo enfrentando las tinieblas? Comienza por orar por las almas para salvación. Así que vamos a orar. Déjame tomar un poquito de agua porque estuve hablando y no tomé agua. Los que me están escribiendo que piden oración por reconciliación, déjeme saber si se reconcilia esta noche o si es porque necesita que alguien se reconcilie para tener una oración clara y específica al terminar cuando vaya a mi lugar secreto para orar delante de la presencia del Señor. Vamos a ser claros en lo que estamos pidiendo. Si queremos reconciliación, va a escribir yo reconciliación o yo me reconcilio. Si quiere salvación, yo quiero al Señor o yo salvación. Si usted es parte del cuerpo de Cristo y reconoce que necesita arrepentimiento, va a poner iglesia arrepentimiento. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta manera? Para poder tener claro en qué dirección vamos a orar por usted. Acuérdese que el ministerio Ezequiel 22:30 sigue orando por las personas que se conectan y las peticiones de cada vigilia, cada semana. Así que estamos orando, no hemos dejado de interceder y seguimos adelante. Seguimos orando por las naciones. Chile ha estado temblando, tembló Japón. El Señor ya había hablado. El Señor ya ha hablado y ha dado bien claro lo que había mostrado. Estamos en cumplimiento profético tanto en Puerto Rico, Estados Unidos y las naciones. Florida y Puerto Rico se tienen que preparar. Estados Unidos se tiene que preparar porque viene cumplimiento. Yo estoy bien segura porque el Espíritu Santo así lo ha dicho y lo ha confirmado, que viene cumplimiento. No es para que se asuste, no es para que salga corriendo, no es para que quiera coger un vuelo, es para que se esconda en la presencia del Señor y se prepare conforme Él ha dado las instrucciones necesarias. Así que oramos. Cuando termine, voy a seguir orando, voy a seguir intercediendo y el ministerio Ezequiel 22:30 sigue orando por sus peticiones y por aquellos que se reconcilian y que rinden su vida al Señor en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, yo vengo delante de tu presencia, Cristo de la gloria. Y te presento a cada uno de mis hermanos, hermanas, aquellos que han venido a hacer cuerpo en esta noche, aquellos que han reconocido, Señor, que necesitan de ti, aquellos que se han acercado nuevamente a ti. Yo te pido en esta noche, Espíritu Santo, que tú le ayudes, Señor, envíes ángeles alrededor de sus vidas para que les fortalezca, Señor, y le ayudes en el caminar. Oh, Señor, escribe el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida y no permitas que nadie le tome su corona. No permitas, Señor, que el camino, por más difícil que sea,
oh Señor, sea retrocedido, Señor, para que sus nombres no sean más borrados del libro de la vida. Oh Señor, en esta hora asegura su salvación. Cíñelos a ti, pon tu armadura, Padre, en esta hora atamos, reprendemos y echamos fuera toda artimaña del enemigo. Sujetamos todo pensamiento llevado cautivo de la obediencia en Cristo. En esta hora, Padre, mira, Señor, aquellos que reconocen, pueblo tuyo, que ha sido, Señor, duro de servir, que ha necesitado el arrepentimiento y el redarguir de tu espíritu. Señor, perdónanos, Padre eterno, por no haber permitido la corrección. Padre, sigue formando nuestras vasijas porque te necesitamos. Oh Señor, en esta hora, Padre eterno, yo te suplico, Padre, con todo mi corazón, que tú te reveles a sus vidas, que tú les hables, Señor. Mira los sueños, mira las visiones, mira, Señor Espíritu Santo, tú puedes manifestarte, Señor. Tu palabra dice que todo el que viene a ti, tú no le echas fuera. Dice tu palabra, Señor, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Dice tu palabra que tú nos mostrarás el camino por el cual debemos de andar, que sobre nosotros tú pondrías tus ojos. Oh Señor, nosotros confiamos en ti, depositamos este cuerpo, Señor, a tus manos, Señor, las manos del perfecto alfarero, mejor arquitecto, el mejor maestro. Oh Señor, cíñelos de tu poder en esta hora. Ayúdalos a no menguar en la fe. Oh Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo para que no nos retrocedamos aún en medio del valle de sombra y de muerte, aún en medio del desierto. Ayúdanos a permanecer en ti. Aumenta nuestra fe, como dijeron los discípulos, Señor, creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Oh Señor, que seamos sal de la tierra, luz en medio de tinieblas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En esta hora, todos aquellos que necesitan libertad, sean libres por tu palabra. Todos aquellos que necesitan sanidad, Señor, que testifiquen de tu poder, porque tú lo haces, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu palabra establece que tú no tienes sombra de variación. Aquello que hiciste antes lo puedes hacer hoy con tu poder y tu gloria, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobreabundante sobre tu pueblo de esta hora. En el nombre de Yeshua, yo te pido que tú, Señor, sanes los corazones quebrantados, sanes todo recuerdo, sanes toda herida, Señor, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús, sea hecho por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, tu hermana y amiga, Pastora Nani, que está a tu orden. Seguimos trabajando y disponibles para ti, para ayudarte en este camino mientras el Señor así lo permita. Pero recuerda que no podemos tener los ojos puestos en nadie. Cuando estén las cosas sucediendo, cuando las cosas estén apretando, recuerda, puestos los ojos en Yeshua, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No mirando a derecha ni izquierda, sino al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Yeshua. No es en la pastora, no es en el pastor, no es en el evangelista ni en el ministro. Es en Yeshua. Es en el nombre que es sobre todo nombre. En él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Él es nuestra esperanza, nadie más. No te desenfoques. No mires a derecha ni izquierda. Mantén tu mirada erguida. Dice la palabra que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, párate firme, levanta tu cabeza, mira hacia el cielo. Acuérdate que nuestra redención está cerca. Da gloria, da honra, alabanzas al que viene, porque nuestra redención ya se acerca. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor.